Namaste, somos Viajes Kundu, soy Totán, otra vez de nuevo en podcast de Viajes Kundu. Hoy escuchamos nuestros viajes que realizamos. Hoy tenemos aquí Michi, es un viajero muy especial con nosotros. Ha viajado 2 veces, grandes viajes. Primera vez fue viaje a India y también fue a Sri Lanka. Entonces son 2 viajes grandes. Hoy escuchamos sus experiencias, sus vivencias con nosotros. Bienvenido, Miguel, Michi Gallego. Muy buenas tardes, Tota, aquí de nuevo. Pues, ¿qué tal tus viajes? Por eso estamos aquí y escuchamos tu experiencia. Pues como no podría ser de otra manera, Tota, los viajes, una experiencia inexplicable. De alguna forma sales de tu zona de confort, ¿no? Para descubrir nuevos mundos, nuevas experiencias, nuevas culturas que a veces pues no somos conscientes de lo que desconocemos de la vida. ¿Cómo conociste a Viajes Kundu? Pues bueno, Viajes Kundu la verdad es que curioso, porque creo que la mejor recomendación que te pueda hacer alguien que ya vivió esas experiencias puede ser la mejor publicidad que pueda tener Viajes Kundu. Ujú. Eso es. Si no me equivoco, primero fuiste con nosotros a India y especialmente querías conocer el Taj Mahal, el famoso monumento de la India, y después fuiste Varanasi y Brindavan. Entonces, me gustaría explicas un poquito sobre ese viaje que hiciste tan maravilla. A ver, antes de nada hay que ser sinceros que la India, en sí todo lo que es la India es totalmente exótico, desconocido por mi parte en su Ya. momento, ahora ya con un largo recorrido y todo pues es muy místico, por así decirlo, muy religioso. A primera vista Taj Mahal sí que impresiona, al final es una, un templo muy grande, una estructura muy grande, una infraestructura impresionante, Ujú. lleno de visitantes de todas las partes y culturas. Pero he de decir una cosa, que quizás lo que más me gustó de Taj Mahal es la historia de Mahal, ¿no? Ujú. De ese templo que hacen por amor a su esposa. Vale, y sí que es verdad que bueno, fue una gran experiencia y descubrir una de esas maravillas del mundo para mí es muy gratificante. Hablando un poco de lo que sería pues Varanasi, es un antes y un después en mi vida. Es decir, que lo que vi en Varanasi fue totalmente espectacular. Me acuerdo de aquel día, lluvioso por cierto, donde todo era un caos por la calle, no sé si recuerdas, gente cruzándose por todas partes, lloviendo en el medio Todas las sorpresas, de ¿sabes? yo es que no daba crédito de lo que estaba viendo allí. Sí que fue espectacular esa ceremonia de los 7 monjes, Sí, que los recuerdo rituales que hacen todos los días. efectivamente con fuego, Sí, con las caracolas sonando, sí. es espectacular. Todo en un entorno pues como muy místico, ¿no? Y ya para la guinda del pastel fue el día siguiente cuando cogimos las barcas Barcas, y sí. nos acercamos al crematorio, pues Sí. ya ese olor, esos cuerpos que en su momento pues estaban incinerando Ujú. y posteriormente eran arrojados al mar, pues obviamente escapa bastante de lo que es nuestra cultura. Entonces yo como viajero me sorprendió bastante esa puesta en escena, por así Y decirlo. el cultura de hinduismo que notaste en Varanasi, ¿y qué te pareció esa cultura? Como tú ya viajas desde Europa, desde España, y al llegar en Varanasi es una cultura hinduismo total, porque en India hay otras culturas de hinduismo, cristianismo, budismo, pero al llegar allí en Varanasi solo ves el cultura de hinduismo. ¿Y qué te pareció allí? La verdad es que el hinduismo es una religión que de alguna forma abraza otras culturas, otras religiones. No hay rechazo por ninguna de las partes. Es todo pues como muy social, como muy cercano Ujú. y donde todo el mundo, independientemente de la religión o creencias que tengas, eres aceptado, Ujú. digamos.
en esa cultura. Y después fuiste en Brindavan. Brindavan es todavía más profundamente el hinduismo. Y ese día cuando llegaste en Brindavan, ¿cómo notaste tantas gentes, tantas personas allí? Recuerdo Brindaban como una ciudad también muy, muy, muy llena de gente, las calles muy estrechas y gente por todas las partes, entre los comercios y la mayor parte de la gente con un mismo objetivo, ¿no? Yo creo que había en algún templo que visitamos Sí, personas que llevaban como 4 o 5 horas esperando a que abriese el templo. A mí me sí, sorprende sí, cuando a día de hoy aquí en España casi ves las iglesias vacías, ¿no? Y sí, sí. hay gente El Pren que echa, Mandir. efectivamente, que Sí, echa horas y horas esperando a abrir las puertas del templo. Y tengo una pequeña anécdota muy curiosa que recuerdo que una de las veces que entré, quizás porque mi aspecto físico llamaría la atención entre toda esa gente, sí, de que me acerqué a uno de los budistas que allí estaban, de los hinduistas, sí, de ese monje que estaba allí, y me hizo como una reverencia, ¿no? Como un sí, acto de bienvenido, sí, y la verdad es que me sorprendió, porque todo el mundo llevaba sus ofrendas, sus frutas, sí. sus flores, como ofrenda a sus dioses, y en ese momento yo me sentí el dios en ese momento, cuando me hacen la Y reverencia. aquí como en Europa, aquí el cultura, cuando entramos en iglesia, eh, no quitamos zapatos ni nada. Allí todos los templos tenemos que quitar zapatos. ¿Eso cómo sentiste tú? Sí, sí, es una sensación un tanto extraña porque al principio solo temía en perder los zapatos, porque Sí, sí, había también. cientos y cientos de pares de zapatillas pues por todas partes y claro, yo es que digo, ¿cómo voy a sacarme aquí los zapatos si al salir no van a estar? Mm, Pues no es así. Yo entiendo que es un respeto, una pureza, una limpieza hasta a la instalación, al templo que vas a visitar y me parece totalmente entendible y respetable. La verdad es que Y sí. mucha gente me pregunta, el India, el Baja Sagrada, no sé qué tal. Y tú como viviste en Vrindavan, viste seguro muchísimas bajas por la calle tal. Y tú como te gusta sacar fotos y llevas un buen cámara y sacaste algunas fotos de baja. Pues sí, pero lo que más buscaba en mi objetivo de la cámara no era la vaca en sí, sino el estado en que se encontraba. Ujú, Veía gente por la calle cómo refrescaba las vacas con una botella de agua, cómo sí, daba de comer y la estimación que le tenía a ese animal, ¿no? Cómo ujú, lo acariciaban y cómo le daban prioridad ante cualquier otra, mm. ante cualquier incluso personas. Sí, sí. Bien, pues nada, y si algún día algunos tus amigos o otras personas te preguntan sobre un viaje a India, quiere ir solo o sola con nosotros, con Viajes Kunduz, ¿qué recomendarías tú sobre viaje a India? Yo recomendaría sin duda Viajes Kundu, eso ya lo primero, porque al final te ofrece una seguridad, una espontaneidad. Con Viajes Kundu no hay error, no hay fallo. Y si hay algún imprevisto se corrige de la mejor forma que es posible, como es verdad que en estos países suelen ocurrir imprevistos. Siempre, sí. Con Viajes Kundu la verdad es que muy contento por los viajes que hice con ellos. ¿Y qué les recomiendo? Pues que viajen, que paseen, que se aconsejen de ti, de Viajes Kundu, que creo que la experiencia pues merece la pena. Hay mucho donde recorrer, mucho que visitar y deberíamos hacerlo todos obligatoriamente en esta vida, este Pues tipo de viaje. en India tú fuiste con nosotros con organizado bien. Y otro viaje que fuiste tú organizado por nosotros, pero no acompañamos. Tú fuiste con tu mochila y aventura. Entonces, el tema de seguridad, muchas personas dicen, uff, tengo miedo para tanto, no sé qué, no sé cuál. Entonces tú, el siguiente, cogiste el mochila, organizamos nosotros todo tu viaje, lo que necesitabas, y tú fuiste solo. Y esa parte, el seguridad que notaste en India, ¿es seguro o hay algunos problemas? En absoluto, tuve la total confianza y en todos los lugares y en cualquier momento de que iba a ser seguro. Nunca, Ujú, nunca temí por mi vida en absoluto ni nada parecido.
Yo sabía, como tú dices, dónde me recibían, dónde me esperaban, a la hora que tenía que salir, a dónde tenía que dirigirme, si tengo que coger un tuk-tuk o tendría que coger un autobús, y en ningún momento pues vi peligro por ninguna parte. Es verdad que por destacar algo, en uno de los viajes en tuk-tuk sí que nos hizo un poco de noche, un poco largo, no encontrábamos el hotel, el conductor no sabía muy bien dónde estábamos y como que entra esa sensación de nerviosismo, ¿no? Sí. Pero para nada peligroso, vi la situación. Y los transportes públicos, como es famoso transporte el tuk-tuk, autobús y el tren de la India también, y viajaste en el tren de la India. ¿Y qué tal el tren? El tren muy bien, muy bien. La verdad es que, jolín, es impresionante la estación ¿cómo se llamaba? La estación que estuvimos, Estuviste en estación de Nueva Delhi de Nueva y Delhi. otro fuiste ahí en La de estación de Calcuta, sí. La de Calcuta, una estación muy grande donde veías cientos de personas, incluso agricultores, ganaderos, gente que venía del rural a vender sus productos, y la verdad es que emociona y llama la atención ver tanta gente en la estación trayendo sus productos a vender a la ciudad. Sí. Y pues el otro lado de estación, pasar el río Hooghly, ¿tuviste algunos flores, el mercado de flores? Sí es verdad que llegué a ver el mercado de las flores desde la carretera que pasa por arriba. Me hubiese gustado pues disfrutar más de la experiencia Sí, in situ, pero bueno, sí. no fue posible, así que habrá que buscar esa posibilidad. Pues en el la India siguiente nuevamente. viaje seguro. Y me gustaría escucharte ahora tu segundo viaje en Sri Lanka, que preparamos nosotros también. El Sri Lanka, cuando llegaste en Sri Lanka, después de recorrer el primer viaje a India, entonces todos los sitios de Sri Lanka, ¿cómo sabías que hay tantas sorpresas en Sri Lanka? La verdad es que, bueno, yo creía que iba a ser pues como la India, y al final pues no, sí tiene cierto parecido por cercanía, por culturas, Sí, pero bueno, sí que el recibimiento ya en sí fue con un collar de flores del taxista que nos recibía, que ya solo el hecho de llegar y que te reciban así ya parece como que te relajas, que te abres el corazón. Y a diferencia que la India, sí que vi cierta... no siendo tan caótico, sino un país un poco más tranquilo quizás en ese aspecto. y el primer día cuando llegaste a Sri Lanka, teníamos una visita en Sigiriya, por la mañana, día siguiente. Y esa visita, llegamos hasta Sigiriya, porque el Sigiriya es una montaña grande. Y cuando te dije que tenemos que subir andando, y ese momento, 5 de la mañana, a subir esa montaña de Seguiria, y tú estabas mirando montaña y mi cara. Y ahí, Sí, recuerdo perfectamente Totan, la verdad es que son un montón de escalones, sí, pero bueno, el entorno en sí creo que es fascinante, tanto para hacer fotos como para aventurarse a subir al pueblo de Sigirilla, y no pasa desapercibido en absoluto, y una vez que estás arriba realmente es cuando te das cuenta que merece la pena todo el esfuerzo y el recorrido que has hecho para llegar allí, y ver el horizonte, ver la puesta del sol, el amanecer, es que es impresionante, sin duda. y me acuerdo que él seguiría subiendo en escalera de piedra primero, y al final, el último escalones, teníamos que subir con una escalera de hierro que estaba pegado con el montaña, el piedra. Y Sí, recuerdo que algunos de los tramos eran antiguos tramos de la propia población sí, que utilizaban en su momento. Ahora sí que fueron renovados y bueno, ofrece una mayor seguridad. Pero sí que quedaba alguno de los tramos, como tú dices, los últimos escalones que eran, pues bueno, barras de hierro mal colocadas, mal ancladas, que daba esa sensación de que te ibas a caer, pero bueno, en absoluto.
Así que no hay riesgo ninguno. Y nosotros hacemos otros destinos también, Nepal y Bután y otros países también en Asia. ¿Por qué elegiste Sri Lanka tú, el siguiente viaje? Pues Sri Lanka quizás fuese una espinita que tenía clavada ahí, que me la tenía que curar como fuese, y creo que no fue mal enfocado en hacerlo con Viajes Kundo, ¿no? Fueron 5 o 6 días paseando Sri Lanka y bueno, en absoluto me arrepiento de ello porque fue fascinante la diversidad de cosas que vimos y que hicimos. Mucho caminar, mucho cansancio, pero al final es que merece la pena. Cualquier viaje en el que disfrutes, hagas cosas, viajes, conozcas, merece la pena. Y en este caso Sri Lanka sí que fue uno de ellos. Y en Sri Lanka ya sabes que el tema de religión es más bien budismo. Y nosotros después de Sigiriya fuimos a Dambuya, A Dambuya, sí donde recuerdo estaban Dambuya. los budas dentro de cuevas y todas esas budas. Y subimos hasta Dambuya y tú me dijiste, aquí solo montaña, no hay nada. Pero dentro, cuando entramos en las cuevas para ver las figuras de Buda, allí, ¿qué sentiste? Pues lo primero que sentí fue una paz impresionante, indescriptible. Hay que vivirlo realmente para ver lo que allí se respira, ¿no? Esa tranquilidad interior de la gente, de los budistas, de los templos que hay, de incluso alguna universidad, algún centro educativo, pues todo lleno de budas. Pero ya cuando llegas a los templos tallados en piedra y ves budas de unas dimensiones impresionantes que Gigante. es que es imposible describirlo si no lo ves. Sí tengo una pequeña anécdota, si me permites, que Por recuerdo que favor. una de las veces di la espalda a uno de los budas Sí, porque sí, quería hacerme una foto sí. y como que noté cierta molestia en alguno de los allí presentes que incluso me llamaron la atención. Es como una falta de respeto el dar la espalda a una figura de esas. Ujú. Lo entiendo y lo comparto. Ya, ese siempre hay que respetar donde seas. Bien, pues nada, en Sri Lanka mucha gente nos preguntan información, nosotros siempre enviamos todas las cosas. Y quería preguntarte otra cosa que sale muchísimos reels, vídeos, el reportaje, cuando hay viajes a Sri Lanka, ese famoso tren y pasar esas siete puentes, Siete arcos. siete arcos de ahí, Sri Lanka. Y tú cuando viajas del tren desde el central hasta allí y dentro del tren, ¿qué sentiste? ¿Cómo encontraste? La verdad es que se hace largo, fue un trayecto bastante Sí, largo, sí, no cabe duda. Sí que, bueno, el tren obviamente con comodidad, comida, bebidas, de eso no falta en ningún momento, pero era un día, recuerdo, caluroso, de mucha humedad sí. y una temperatura un tanto excesiva para el viaje, pero es que merece la pena todo el entorno que acompaña ese trayecto. Obviamente con una cámara de fotos no, el viaje no se te hace largo porque al final echas en todo el trayecto pues disparando y haciendo auténticas maravillas con la cámara. Y bajamos en estación y para ir hasta los siete arcos tenemos que pasar unos caminitos pequeñitos hasta abajo de todo y ver desde allí. Y esos bosques pasamos nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, hicimos uno de los tramos, uno de los senderos a través de una pequeña selva para poder llegar a los siete arcos, y allí sí que, bueno, ya es fascinante llegar a Sí, ver la vía del tren, la gente haciendo sus sus fotos, el fotos. entorno en Sí, sí, con sus tuk-tuk, y ya había por allí un ambiente sí, turístico fascinante y, como siempre, totalmente seguro en absoluto. ya. Y, y nada, y algunas partes de Sri Lanka también hay playas. Las playas, porque Sri Lanka es una isla, tiene que estar alrededor todo playa. Estuviste algunas playas allí para pasarlos bien, unos días, relajar, digamos. Sí, recuerdo que uno de los días dormimos
en uno de los hoteles bueno, que la parte trasera del hotel daba directamente a la playa. Primera línea de playa, lo que se viene a decir. Y es verdad que el entorno fascinante, hasta parecía como un entorno como caribeño. Es verdad que la época en la que viajamos, pues no había gran cantidad de turismo, no había gran afluencia, pero sí que en algún momento presentí que seguramente ese entorno en época de verano sería, bueno, un auténtico espectáculo, la verdad. Y el tema de comida en Sri Lanka, el gastronomía, ¿qué te parece? La gastronomía, pues sin duda teníamos la comida estrella, el kutu, que eran esas verduras que picaban y con un huevo y se enrollaba así a modo de kebab, que bueno, era cundiente y la verdad es que llenaba. Yo es que me cantaba, no sé En cuánto. todas partes se vendía kutu. En todas partes había y bueno, sí que es verdad que había otras comidas, pero en ningún momento me sentí afectado por ninguna de ellas, en absoluto. Yo trataba de comer todo lo que podía porque eso yo solo se vive así, obviamente. Y agua siempre mineral. Sí, evidentemente, sí, Agua para mineral hidratarse en todo momento. Hidratarse es muy importante, sobre todo a esas temperaturas y con esa humedad. Uh-huh. Bien. ¿Y algunos viajes que hiciste en interior, algunos barcos, en la lancha que fuimos a ver los cocodrilos, me parece? Sí, recuerdo que hicimos un pequeño viaje en lancha donde vimos un montón de especies animales. Había desde murciélagos de medio metro impresionantes hasta pues los cocodrilos, babuinos y otras muchas especies que bueno, la verdad es que el entorno merecía la pena. El cocodrilo mamá no vimos, ni papá, No, solo mal. el hijo que trajo el señor para vimos el hijo y ya con eso es suficiente. suficiente. ¿No? Sí. Y esos barcos que llevaban dentro de mar y entraba hasta el río, esos barcos son para los turistas, también gente que va a visitar, y normalmente nosotros llevamos con toda seguridad para que no haya ningún problema. Y tú viajaste esos barquitos pequeñitos, ¿qué sentiste alguna vez inseguridad o tal? Para nada sentí inseguridad, es más, me sorprendió incluso que las agencias te obligasen pues a poner el chaleco y tomar los medios de prevención que ellos consideren pues que tienen sus protocolos, y me parece totalmente respetable y serio, que es como tiene que ser un viaje de este tipo. Desde el punto de vista del turista, pues me dio mucha seguridad, ¿no? Ir con el chaleco, sentados, con sus criterios. Es normal, vamos. Bien. Y como ya viajaste India y Sri Lanka, si te preguntamos el qué destino ha gustado más, o tú puedes decir dos destinos como Sri Lanka tal, ya yo veo que ya trajiste algo para explicar. Es una pregunta un algo tanto comprometida, la verdad. Es que, bueno, tanto de Sri Lanka como de la India tengo muy buenos recuerdos. Sí que tanto en un caso como en otro las sensaciones son de regresar, porque dicen que allí donde eres feliz, pues al final todo viajero vuelve a ese destino. Y es verdad que tanto la India como Sri Lanka, pese a ser exóticos en sí los dos, pues cada uno tiene sus diferencias, son viajes totalmente distintos, ¿vale? No digamos que no tienen semejanza desde el punto de vista de un viajero, y creo que lo mejor es poder disfrutar de los dos y tener la oportunidad de estar en los dos como yo lo hice. Sí es verdad que Sri Lanka es pequeño, un viaje relativamente de 5 o 6 días, 7, pues prácticamente está visto, pero bueno, la India tiene mucho que descubrir y tiene muchas zonas que visitar y bueno, ojalá pudiese pasearme toda la India. Ya estuve en el norte, en Darjeeling, estuve en Calcuta, bueno, en otras partes, en Nueva Delhi, pero bueno, queda mucho que visitar, yo creo. Bien,
Pues nada, te esperamos apuntar otros viajes, como siempre hablamos en Nepal. El siguiente viaje, a ver si tenemos suerte, que preparamos nosotros, Viajes Kundu, un viaje en Nepal. Pues sí, Totan, estoy deseando que hagas tu planning porque es otro de los que tengo en mi lista de pendientes de visitar. Pues nada, pues muchísimas gracias. Aquí tenemos un detalle para ti. Como ya sabes que ya empezamos el podcast y para que llevas este recuerdo de Viajes Kundu. Pues nada, muchas gracias, Totan. Y te esperamos ver otros viajes. Seguro que sí. Muchas gracias, Michi. Namaste. Namaste.